Soy Emma Mitchell, tengo 19 años, y el mes pasado, mis padres me dijeron algo que lo cambió todo para siempre. De ahora en adelante, tienes que ir sola al trabajo. Me dijo mi padre mientras desayunábamos, sin siquiera levantar la vista del periódico. Ya no te llevaremos. Ya tienes edad para descubrirlo tú misma. A la mañana siguiente, vi por la ventana de mi habitación cómo sorprendieron a mi hermano Jack, de 16 años, con un Jeep Wrangler nuevo. Rojo brillante, completamente cargado, aparcado en la entrada de nuestra casa con un lazo gigante encima, su recompensa por sacarse el carnet de conducir a la segunda. Si estás viendo esto, cuéntame en los comentarios qué fue lo más injusto que hicieron tus padres. Dale a me gusta y suscríbete porque lo que voy a contarte te va a dejar boquiabierto. Esta es la historia de cómo pasé de caminar 45 minutos al trabajo todos los días, bajo la lluvia de Oregón, mientras mi hermano recorría la ciudad en su coche nuevo a crear una empresa que dejó a mis padres con la taza de café hecha polvo. Al crecer en Riverside, Oregón, siempre me sentí como si viviera a la sombra de Jack. Aunque soy 3 años mayor, mi padre, Robert Mitchell, trabaja como gerente regional de ventas en una empresa manufacturera. Es de los que creen que el trabajo duro forja el carácter, pero aparentemente solo para uno de sus hijos. Mi madre, Karen Mitchell, es enfermera en nuestra clínica local. Es más sutil con el favoritismo, pero está presente en cada pequeño gesto y decisión. El patrón comenzó cuando nació Jack. Pasé de ser el centro de atención a la hermana mayor responsable de quien se esperaba que ayudara y diera buen ejemplo cuando cumplí 10 años. Me regalaron una bicicleta usada en una venta de garaje para mi cumpleaños. Cuando Jake cumplió 7, le regalaron un patinete eléctrico nuevo y una fiesta de cumpleaños en el salón de juegos local con 20 niños. Me decía a mí misma que era porque era más pequeño y necesitaba más emoción. Pero a medida que crecíamos, la doble moral se volvió imposible de ignorar. Cuando quise unirme al club de robótica en la secundaria, mis padres dijeron que la recogida después de clases era demasiado inoportuna. 2 años después, cuando Jake quiso jugar fútbol fuera de casa, le compraron 1000 tacos y lo llevaban a torneos a 3 horas de distancia cada fin de semana. Los logros escolares siguieron el mismo patrón. Mantuve un promedio de 4.0 durante toda la preparatoria. Trabajé como tutor e incluso aprendí programación básica en mi tiempo libre. Mis boletines de calificaciones me valieron breves asentimientos y comentarios como «Eso es lo que esperamos de ti, Emma». Mientras tanto, Jack traía a casa calificaciones excelentes y lo invitaban a cenas de celebración porque se esforzaba de verdad y mostraba mejoras. Para el último año, ya había interiorizado que necesitaba esforzarme el doble para obtener la mitad del reconocimiento. Me gradué de validador y me aceptaron en la Universidad Estatal de Portland con una beca parcial. El día que llegó mi carta de aceptación, mis padres pasaron 5 minutos felicitándome antes de enfrascarse en una discusión de 1 hora sobre si las calificaciones de Jack eran lo suficientemente buenas para las pruebas del equipo universitario de baloncesto. El momento más revelador llegó cuando necesitaba encontrar la manera de llegar a mi trabajo en TechFlow Solutions, una pequeña empresa de informática donde conseguí un puesto a tiempo parcial durante mi primer año de universidad. El trabajo era perfecto para mí. Podía usar mis habilidades de programación, aprender de desarrolladores experimentados y ganar dinero para los gastos escolares. El único problema era el transporte. TechFlow estaba al otro lado de la ciudad, y el transporte público tardaba más de 2 horas en cada sentido. Cuando les pregunté a mis padres si podían pedir prestado el coche familiar de vez en cuando para trabajar, la respuesta de mi padre fue inmediata e innegociable. «Decidiste aceptar este trabajo, Emma. Tienes que averiguar cómo llegar tú misma. No tenemos un servicio de taxis». 3 meses después, Jack aprobó el examen de conducir. Observé desde la ventana de la cocina cómo mis padres lo llevaban afuera, con los teléfonos listos para capturar su reacción. El Jeep era todo lo que un joven de 16 años podría desear. Asientos de cuero, sistema de sonido premium, navegación. GPS. Jack saltaba de alegría abrazando a nuestros padres cuando los vecinos salieron a ver de qué se trataba tanta emoción. Esa noche, durante la cena, mientras Jake nos mostraba fotos que ya había publicado en redes sociales, le hice la pregunta que me había estado dando vueltas todo el día. ¿Cuánto costó el Jeep? Mi padre dejó el tenedor y me miró fijamente. «No te incumbe, Emma». Jack se lo ganó, sacando el carnet y sacando buenas notas. «Buenas notas», repetí. «Tiene un promedio de 2.8. Está mejorando», interrumpió mi madre. «Y ha pasado por mucha presión con la temporada de baloncesto». Pensé en mi promedio de 4.0, mi trabajo a tiempo parcial, mi carga académica completa en Portland State,
pensé, en la caminata de 45 minutos que había estado haciendo al trabajo todos los días durante 3 meses, a veces bajo una lluvia torrencial, a veces de noche, después de los turnos de noche. Pensé en cómo se me habían formado ampollas permanentes en los pies y en cómo había empezado a guardar calcetines de repuesto en el trabajo. Déjame entender esto. Dije, Jack recibe un coche de $30,000 por sacarse el carnet. Pero, yo tengo que ir andando al trabajo porque el transporte es mi responsabilidad. El silencio que siguió fue ensordecedor finalmente. Mi padre habló. Su voz tenía ese tono de autoridad tan familiar que impidió que siguiéramos hablando. La vida no es justa, Emma. Cuanto antes lo aprendas, mejor. Siempre has sido autosuficiente, sabemos que puedes con cualquier reto que se te presente. Ese fue el momento en que todo cambió para mí. No por la injusticia. Había estado lidiando con eso durante años, pero me di cuenta de que mis padres veían mi competencia como una razón para darme menos apoyo, no más. Habían confundido la negligencia con la formación del carácter y ya no esperaba más que vieran la diferencia. Si alguna vez te has sentido ignorado por quienes más deberían apoyarte, quédate conmigo porque lo que sucedió después convirtió años de subestimación en el combustible para algo extraordinario. Este viaje se vuelve intenso y, al final, verás porque a veces lo mejor que tus padres pueden hacer por ti es enseñarte sin querer que no los necesitas para tener éxito. En retrospectiva, el favoritismo no empezó con el Jeep. Había ido creciendo durante años, como un goteo lento que finalmente inunda el sótano, cuando Jack tenía 8 años y yo 11. Pedí una computadora para Navidad para aprender más sobre programación. Mis padres me regalaron una tarjeta de la biblioteca y me dijeron que podía usar las computadoras de allí. Esa misma Navidad, Jack quería una consola de videojuegos. Y de repente, había una PlayStation debajo del árbol con su nombre. Nuestra familia vivía en una cómoda casa suburbana en Riverside, Oregón. Mi padre ganaba bastante dinero vendiendo y el sueldo de mi madre como enfermera nos permitió mantenernos financieramente en todo momento. Íbamos de vacaciones anuales a la costa. Teníamos garaje para 2 coches y vivíamos en un barrio donde la mayoría de las familias tenían estilos de vida similares. El dinero no era el problema. Las prioridades sí. A los 13 años, deseaba desesperadamente asistir a un campamento de programación de verano en el colegio comunitario local. Costaba $300 y duraba 2 semanas. Lo investigué por mi cuenta. Encontré la solicitud e incluso escribí una carta explicando por qué quería aprender programación. Mis padres dijeron que era demasiado caro para algo que podría ser solo una etapa. 2 meses después, gastaron $800 en el campamento de baloncesto de Jack sin que él siquiera lo pidiera. Cuando le señalé la diferencia de precio, mi padre dijo, el baloncesto enseña trabajo en equipo y liderazgo. Esas cosas de la informática son simplemente estar solas en una habitación. El mensaje era claro. Los intereses de Jack eran inversiones para su futuro. Los míos eran aficiones caras. Durante la preparatoria, el patrón se acentuó aún más. Me uní a todos los clubes académicos que pude. Me convertí en editor del periódico escolar e incluso comencé un programa de tutoría para estudiantes con dificultades. Mis logros recibían breves reconocimientos antes de que la conversación inevitablemente derivara al último partido de baloncesto evento social de Jack, cuando gané la Feria Origen de Ciencias con un proyecto sobre soluciones energéticas sostenibles. Mis padres asistieron justo el tiempo suficiente para tomar algunas fotos antes de irse temprano a recoger a Jack del entrenamiento. Mientras tanto, Jack se las arreglaba para terminar la escuela con el mínimo esfuerzo. Era atlético y carismático por naturaleza. El tipo de chico que podía convencer a los profesores para que le dieran prórrogas y a los entrenadores para que pasaran por alto las prácticas perdidas. Cuando trajo a casa una nota en álgebra, mis padres le contrataron un tutor. Cuando mencioné que tenía dificultades con el cálculo avanzado, me dijeron que le pidiera ayuda a mi profesor durante el almuerzo. La doble moral se extendió a las responsabilidades domésticas. Desde los 10 años, se esperaba que ayudara con la cena, lavara mi ropa y mantuviera mi habitación limpia. La habitación de Jack parecía haber sido azotada por un tornado y mi madre la limpiaba ella misma en lugar de atender sus quejas, cuando protestaba porque no era justo. Mi padre decía, eres más responsable, Emma. Confiamos en que te encargarás de las cosas sin que te lo pidamos. Me llevó años darme cuenta de que llamarme responsable y madura era en realidad un código para decir que esperamos que te cuides a ti misma mientras nosotros nos centramos en tu hermano. El problema del coche se venía gestando desde que cumplí 16 años. Mis padres me habían prometido ayudarme a conseguir un coche fiable para mi penúltimo año de instituto, pero cuando llegó el momento
Me dijeron que tenían que esperar a ver cómo estaban las finanzas familiares. Ahorré hasta el último céntimo para mi trabajo a tiempo parcial en una cafetería local. Y al final conseguí reunir lo suficiente para un Honda Civic de 10 años con 240,000 kilómetros. El día que lo compré con mi propio dinero, mi padre me dio una palmadita en el hombro y me dijo, ¿ves? Después de todo, no necesitabas nuestra ayuda. Esto te enseñará el valor del trabajo duro. Ese coche duró exactamente 8 meses antes de que se estropeara la transmisión. La reparación habría costado más de lo que valía el coche. Cuando pregunté si podían ayudarme a conseguir algo más fiable, mis padres dijeron que ya estaban al límite de los gastos de la casa. Volví a pedir transporte y a coger el autobús, lo que dificultaba enormemente llegar a mi trabajo en TechFlow. No se me escapó la ironía de que mis padres alegaran dificultades económicas mientras vivían en una casa con garaje para 3 coches. Se tomaban vacaciones anuales y mantenían una colección de vinos en el sótano. El dinero existía, pero no estaba asignado para mí. Mientras tanto, Jake ya estaba hablando de sacarse el carnet y de qué coche quería. Mis padres escuchaban sus preferencias con interés genuino, comentando diferentes modelos y características como si estuvieran planeando una compra importante. Cuando sugerí que tal vez debería conseguir primero un transporte fiable, ya que tenía trabajo y gastos universitarios, mi madre redirigía la conversación. Jake va a necesitar algo seguro y fiable para su último año. Decía que conducirá a los entrenamientos de baloncesto y a las visitas universitarias. Es importante que tenga un transporte fiable para estas oportunidades. La suposición de que los planes de futuro de Jake eran más importantes que mi realidad actual estaba tan arraigada en nuestra dinámica familiar que cuestionarla era como desafiar la gravedad misma. Lo peor no era ni siquiera la desigualdad material, era la distancia emocional que creaba. Empecé a sentirme como un inquilino más de mi propia familia. Alguien que vivía en la misma casa, pero que no formaba parte de la historia principal. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de conversación educada, mientras que la verdadera energía y atención se centraban en las actividades de Jake, sus amigos, su futuro. Empecé a pasar más tiempo en TechFlow incluso cuando no tenía trabajo. Jennifer Walsh, la desarrolladora senior que se había convertido en mi mentora informal, se dio cuenta de que siempre era la primera en llegar y la última en irme. ¿De verdad vives aquí?, bromeó una noche mientras yo todavía estaba programando a las 8 p.m. A veces se siente más como mi hogar que mi verdadero hogar, admití. Esa conversación fue la primera vez que expresé lo que sentía desde hacía años. La casa de mi familia era donde dormía y guardaba mis pertenencias. Pero TechFlow era donde me sentía valorada y comprendida. Jennifer y mi compañera de trabajo, Medis Faste, apreciaron mis ideas. Celebraron mis pequeñas victorias y trataron mis objetivos como legítimos e importantes. Cuando Jake recibió su Jeep, el simbolismo fue imposible de ignorar. Aquí estaba un muchacho de 16 años al que le entregaban un vehículo que valía más de lo que yo ganaría en un año entero mientras caminaba 45 minutos de ida y 45 minutos de vuelta a un trabajo, donde estaba aprendiendo habilidades que realmente podrían cambiar mi vida. Esa noche, mientras me remojaba los pies ampollados y planeaba mi ruta al trabajo para el día siguiente, tomé una decisión. Si mis padres no iban a invertir en mi futuro, lo haría yo misma. Y si pensaban que ser autosuficiente era una cualidad tan valiosa, les mostraría exactamente de lo que era capaz su hija responsable cuando dejó de esperar su aprobación y empezó a construir algo completamente suyo. El camino al trabajo a la mañana siguiente se sintió diferente. En lugar de compadecerme, aproveché los 45 minutos para pensar en la idea de la aplicación que había estado desarrollando en mi tiempo libre. Para cuando llegué a TechFlow, tenía un plan que lo cambiaría todo. Empezar la universidad en Portland State mientras trabajaba en TechFlow fue como intentar hacer malabarismos con antorchas encendidas mientras montaba en monociclo. La mayoría de mis compañeros vivían la experiencia universitaria tradicional, vida en la residencia, planes de comidas, grupos de estudio que duraban hasta la medianoche. Yo viajaba 1 hora de ida y 1 hora de vuelta en autobús. Trabajaba 25 horas a la semana e intentaba mantener el nivel académico que me había fijado en el instituto. Mi horario era brutal. Las clases eran de las 8 a.m. a las 2 p.m. los lunes, miércoles y viernes. Tomaba el autobús de las 2:15 a TechFlow y llegaba justo a tiempo para mi turno de las 3:30. En los días buenos, Jennifer Walsh me dejaba quedarme hasta tarde para trabajar en proyectos personales de programación. En los días malos, terminaba mi turno a las 9 p.m. y aún me quedaban 3 horas de tarea esperándome al llegar a casa. La caminata de 45 minutos al trabajo se convirtió en una meditación diaria sobre la determinación. Llueva o truene, bajo la llovizna interminable y la nieve ocasional de Oregón,
Hice ese recorrido. Aprendí todos los atajos, todos los senderos cubiertos. Todas las gasolineras abiertas, las 24 horas, donde podía entrar en calor durante los meses de invierno. Mis pies desarrollaron callos permanentes y gasté 3 pares de zapatos solo en mi primer semestre. El agotamiento físico era manejable. El aislamiento fue más duro. Mientras mis compañeros de clase forjaban amistades con pizzas nocturnas y fiestas de fin de semana. Yo solía estar trabajando o poniéndome al día con las tareas. Escuchaba conversaciones sobre viajes de vacaciones de primavera y aventuras de fin de semana que bien podrían haber ocurrido en otro planeta. Medis Faste, mi compañera de trabajo en TechFlow, notó el desgaste que esto le estaba causando. Tenía 24 años, recién graduada de la Universidad Estatal de Oregón, y había llegado a TechFlow tras una breve temporada en una gran empresa tecnológica de Portland. A diferencia de mí, tenía coche, apartamento propio y la libertad de hacer planes sin tener que calcular horarios de autobús ni turnos de trabajo. Te ves agotada, me dijo un jueves por la noche mientras cerrábamos la oficina. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo divertido? Tuve que pensarlo. Fui al cine con unos amigos del instituto durante las vacaciones de Navidad. Eso fue hace 3 meses. Emma, a este ritmo te vas a quemar. Medisna empezó a invitarme a tomar un café entre clases y turnos, siempre eligiendo lugares a poca distancia del campus. Ella escuchaba mis quejas sobre la dinámica familiar sin intentar arreglarlo todo ni darme garantías vacías. Cuando le conté lo del Jeep de Jack, fue la primera en llamarlo por su nombre. Es completamente injusto, dijo sin rodeos. Tus padres te están castigando por ser competente. Te están obligando a subvencionar el estilo de vida de tu hermano con tu propio sacrificio. Escuchar a alguien nombrar la dinámica con tanta claridad fue a la vez reconfortante y doloroso. Confirmó lo que había estado sintiendo, pero no sabía cómo expresarlo. Mientras tanto, en casa, Jack vivía su mejor adolescencia. Conducía el Jeep a la escuela, a los entrenamientos de baloncesto, a las casas de sus amigos y a las fiestas de fin de semana. El vehículo, que para él representaba independencia y oportunidades, era un recordatorio constante de lo que yo no tenía. Algunas mañanas, esperaba el autobús bajo la lluvia, mientras Jack pasaba a mi lado, con las ventanillas subidas, la música sonando. Completamente ajeno a mi situación, el contraste se hacía aún más marcado durante las cenas familiares. Jack mencionaba casualmente que conducía a Portland para encontrarse con amigos, que iba al cine las noches de clase o que hacía viajes espontáneos a la costa. Estas aventuras solo eran posibles porque tenía transporte confiable y no tenía obligaciones laborales. Mientras tanto, yo contaba novedades sobre mis clases o proyectos en TechFlow, solo para ver cómo la atención de mis padres volvía a centrarse en la agenda social de Jack. Quizás deberías concentrarte más en hacer amigos en la universidad, sugirió mi madre una noche, después de que Jack nos contara historias de una fiesta del equipo de baloncesto. Trabajar sin divertirse no es saludable. La sugerencia me pareció una broma pesada. ¿Cómo iba a hacer amigos si apenas tenía tiempo para almorzar entre clases y trabajo? Si los fines de semana los pasaba poniéndome al día con las tareas y haciendo turnos extra para pagar los libros de texto, estoy intentando forjar una carrera, no solo terminar la universidad, respondí. Hay mucho tiempo para desarrollar una carrera después de graduarme. Dijo mi padre, se supone que la universidad son los mejores años de la vida. Quería gritar que la universidad podría ser los mejores años de mi vida si tuviera la mitad del apoyo y los recursos que estaban invirtiendo en la experiencia de Jack en el instituto. En cambio, me disculpé de la cena y me fui a mi habitación, a trabajar en una tarea de programación. El punto de inflexión llegó durante los exámenes parciales de mi segundo semestre. Tenía 3 exámenes importantes. Un proyecto de grupo que entregar y una semana ajetreada en TechFlow porque uno de nuestros otros desarrolladores estaba enfermo. Dormía solo 4 horas y sobrevivía a base de café de la máquina expendedora y barritas de granola. El miércoles por la mañana me quedé dormido y perdí mi primer autobús. El siguiente no vendría hasta dentro de 45 minutos, lo que significaba que llegaría tarde a mi examen de informática. Llamé a mi madre desesperada, explicándole la situación y preguntándole si podía llevarme al campus de camino al trabajo. Lo siento, cariño, pero yo también llego tarde, dijo. Deberías haber puesto varias alarmas. Precisamente por eso te hemos estado diciendo que necesitas organizar mejor tu horario. 1 hora después, Jack publicó una historia de Instagram, en la que aparecía tomando un Starbucks antes de clase con el interior de cuero del Jeep claramente visible al fondo. Terminé caminando al campus y llegué 30 minutos tarde a mi examen. Por suerte, el profesor Anderson me permitió hacerlo con menos tiempo, pero el estrés de la situación me dejó temblorosa y desconcentrada. Cuando le expliqué lo sucedido, parecía realmente preocupado.
Emma, parecías estar bajo una presión tremenda. ¿Has considerado hablar con alguien de servicios estudiantiles sobre opciones de apoyo? Ni siquiera se me había ocurrido que pudiera haber ayuda disponible. Había estado tan concentrado en demostrar que podía con todo por mi cuenta que no se me había ocurrido pedir ayuda esa tarde en TechFlow. Jennifer notó mi evidente angustia. Cuando le expliqué lo sucedido esa mañana, dejó su café y me miró con seriedad. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo. Intentas demostrarle algo a gente que no presta atención a las pruebas. Sus palabras me impactaron más que cualquier crítica que mis padres me hubieran hecho. Me estaba agotando intentando demostrar mi responsabilidad y capacidad a quienes ya habían decidido que valía más la pena invertir en el potencial de mi hermano que en mis propios logros. Esa noche, mientras caminaba a casa del trabajo bajo las farolas, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Había terminado de intentar demostrarle mi valía a mi familia. En cambio, iba a demostrármelo a mí mismo y a la gente que realmente valoraba lo que estaba creando. La idea de la aplicación, que había estado esbozando durante mis paseos diarios, empezaba a tomar forma. Jennifer me había estado animando a desarrollarlo más. Y me dice se había ofrecido a ayudar con el diseño de la interfaz de usuario. Quizás era hora de dejar de ver mis circunstancias como obstáculos y empezar a verlas como la base de algo más grande. Si mis padres querían que fuera autosuficiente, les mostraría lo que significaba la verdadera independencia. El gran avance llegó en el momento más inesperado, mientras depuraba el código del sistema de gestión de inventario de un cliente durante una semana particularmente estresante de marzo. Jennifer me había asignado la tarea de corregir un error persistente que provocaba que el sistema se bloqueara cada vez que los usuarios intentaban generar informes mensuales. Mientras revisaba el código, intentando identificar dónde fallaba la lógica, de repente vi el problema con una claridad sorprendente. El problema no era solo con este sistema en particular, era una falla fundamental que existía en docenas de soluciones de software para pequeñas empresas que había encontrado durante mi tiempo en TechFlow. Estas empresas usaban sistemas obsoletos y excesivamente complicados que nunca fueron diseñados para el funcionamiento real de las pequeñas empresas modernas. Jennifer, llamé al otro lado de la oficina. ¿Puedes revisar algo? Se acercó a mi puesto de trabajo con un café en la mano y observó la pantalla mientras le explicaba lo que había descubierto. El sistema de inventario del cliente intentaba integrarse con su plataforma de ventas, su software de contabilidad y su sistema de programación de empleados. Pero ninguno de estos programas estaba diseñado para comunicarse eficazmente entre sí. Las pequeñas empresas básicamente están uniendo 5 soluciones de software diferentes con cinta adhesiva y esperando que funcionen, dije, sacando ejemplos de otros 3 clientes con los que habíamos trabajado recientemente. Pagan varias suscripciones. Manejan datos que no se sincronizan correctamente y dedican horas a tareas manuales. Jennifer asintió lentamente, su expresión pasando del interés casual a la implicación genuina. ¿Y crees que hay una mejor manera? Creo que hay una gran oportunidad, dije, y la idea se cristalizó mientras hablaba. ¿Y si alguien creara una plataforma todo en uno diseñada específicamente para pequeñas empresas? Inventario, ventas, programación, contabilidad básica. Atención al cliente. Jennifer señaló que las grandes empresas como Salesforce tienen soluciones empresariales, pero estas están diseñadas para corporaciones con departamentos de TI y presupuestos masivos. Repliqué. Hablo de algo diseñado para el dueño del restaurante local, la boutique de ropa, la pequeña constructora. Tan sencillo que pueden configurarlo ellos mismos. Tan asequible que cuesta menos que su colección actual de suscripciones de software. Durante las 2 semanas siguientes, no podía dejar de darle vueltas a la idea. De camino al trabajo y de vuelta, catalogaba mentalmente cada pequeño negocio que pasaba, imaginando cómo gestionaban sus operaciones y cómo una plataforma integrada podría simplificarles la vida. La cafetería local, donde a veces almorzaba, usaba una tableta para pagar, un papel pegado a la pared y un complicado sistema de hojas de cálculo para el inventario. El pequeño taller mecánico cerca del campus tenía notas adhesivas cubriendo el monitor de su computadora. Para registrar la información de los clientes, Madison notó mi distracción durante las pausas para el café. ¿Has estado en tu propio mundo últimamente? ¿Qué te tiene tan concentrado? Le expliqué el concepto de la aplicación, observando su rostro mientras describía el impacto potencial. Madison había estudiado negocios en la Universidad Estatal de Oregón y entendía la dinámica del mercado mejor que yo. Lo bueno de esto, dijo, es que no se trata de revolucionar el funcionamiento de las empresas. Se trata de eliminar la fricción que ya está volviendo locos a estos propietarios. Saben lo que tienen que hacer. Simplemente se lo estás facilitando. Esa perspectiva me ayudó a refinar mi
pensamiento, no se trataba de crear una funcionalidad innovadora. Se trataba de tomar los procesos de negocio existentes y simplificarlos para quienes no tenían el tiempo ni la experiencia para gestionar múltiples plataformas de software. Empecé a quedarme hasta tarde en TechFlow usando los recursos de la oficina para investigar el mercado y esbozar wireframes básicos. Jennifer, que cada vez estaba más interesada en el proyecto, también solía quedarse hasta tarde ofreciendo orientación sobre arquitectura técnica y diseño de la experiencia de usuario. El mayor reto será hacerlo lo suficientemente sencillo para usuarios sin conocimientos técnicos y a la vez lo suficientemente potente como para gestionar necesidades empresariales complejas. Me explicó una noche mientras planificábamos las posibles funciones, pero si puedes resolver eso, te enfrentas a un mercado de miles de millones. La validación que necesitaba llegó de una fuente inesperada. El profesor Anderson, quien impartió mi curso de administración de bases de datos, había asignado un proyecto semestral en el que los estudiantes debían identificar y resolver un problema de datos real. Cuando presenté mi concepto de plataforma para pequeñas empresas con esquemas de base de datos y maquetas de interfaz de usuario, la respuesta fue inmediata y entusiasta. Esto aborda una verdadera brecha en el mercado, dijo el profesor Anderson después de mi presentación. ¿Has considerado desarrollar esto más allá del aula? Después de la clase, me llevó aparte para conversar un poco más tema. Llevo 8 años impartiendo este curso y rara vez veo proyectos estudiantiles que demuestren este nivel de comprensión del mercado combinado con viabilidad técnica. ¿Has pensado en presentar esto al concurso anual de innovación de la universidad? Ni siquiera sabía que existía tal concurso. El profesor Anderson explicó que la Universidad Estatal de Portland organiza un concurso de presentaciones para startups cada primavera. Y los ganadores reciben financiación inicial, mentoría y espacio de oficina en el programa de incubación de empresas de la universidad. La fecha límite para presentar solicitudes es el próximo mes. Dijo de estar encantado de ser tu asesor académico si decides participar. Esa noche, volví a casa, con una sensación de emoción que no había sentido en meses. Por primera vez, desde que empecé la universidad, descubrí algo que parecía mucho más que simplemente marcar casillas o cumplir requisitos. Era un problema que realmente podía resolver. Un negocio que realmente podía construir. Cuando llegué a casa, Jake estaba en la sala jugando videojuegos. El sonido de disparos y explosiones llenaba la casa. Mis padres veían la televisión, hablando de planes para el próximo viaje de Jake a California durante las vacaciones de primavera con amigos. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó mi madre distraídamente, sin apartar la vista de la pantalla. Bien, dije. Estoy trabajando en un proyecto que podría convertirse en algo importante. Qué bien, cariño, respondió, volviendo a la conversación sobre si Jake necesitaría dinero para su viaje. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, oí a mi padre decirle a Jake que le transferirían dinero a su cuenta para el viaje a California. La forma tan informal en que hablaban de financiar las actividades recreativas de Jake mientras yo caminaba al trabajo todos los días me pareció surrealista, pero por primera vez. No fue devastador. Había encontrado algo que me pertenecía, por completo, un proyecto que me entusiasmaba. Mentores que creyeron en mis habilidades y en un camino a seguir que no dependía del reconocimiento ni del apoyo de mis padres. Esa noche, comencé a escribir mi solicitud para el concurso de innovación. Al describir la oportunidad de mercado, el enfoque técnico y el modelo de negocio, me di cuenta de que era la primera vez que trabajaba en algo donde el éxito o el fracaso serían completamente mi responsabilidad. El peso de esa comprensión fue a la vez aterrador y liberador. Estaba a punto de descubrir de que era realmente capaz cuando dejé de intentar demostrar mi valía. Quienes no me prestaban atención y comencé a crear algo para quienes realmente necesitaban lo que yo podía crear. El concurso de innovación de la Universidad Estatal de Portland se convirtió en mi obsesión. Dediqué cada momento libre a perfeccionar mi plan de negocios, realizar estudios de mercado y construir un prototipo funcional de lo que yo llamaba una suite para pequeñas empresas. La fecha límite de solicitud era solo dentro de 3 semanas, y estaba decidido a presentar algo que destacara entre lo que el profesor Anderson me advirtió que sería una competencia feroz. Mi rutina diaria se volvió aún más intensa. Me despertaba a las 5 a.m. para programar antes de las clases. Asistía a clases hasta las 9 p.m. para trabajar en TechFlow. Luego llegaba a casa y trabajaba en mi prototipo hasta la medianoche. Los 45 minutos que caminaba para ir y volver del trabajo se convertían en sesiones de lluvia de ideas donde probaba mentalmente las interfaces de usuario y resolvía problemas técnicos. Jennifer fue fan de Mentor para ayudarme a comprender la arquitectura técnica necesaria para una plataforma empresarial multifuncional. Durante los periodos de menor actividad en TechFlow,
Revisaba mi código y sugería enfoques más eficientes. Intentas crear 5 aplicaciones diferentes que funcionen a la perfección, me explicó una noche mientras depurábamos mi módulo de gestión de inventario. La clave está en crear una estructura de base de datos compartida que pueda gestionar todas estas funciones sin que su mantenimiento se convierta en una pesadilla. Madison, por su parte, me ayudaba a comprender la experiencia del usuario desde la perspectiva de un empresario. Había trabajado de camarera en varios restaurantes durante la universidad y había visto a los gerentes lidiar con la programación, el seguimiento del inventario y los informes de ventas en múltiples sistemas. El restaurante, donde trabajé más tiempo, usaba 4 aplicaciones diferentes, me contó. Una para la programación, otra para el inventario, otra para el seguimiento de las ventas y otra para los programas de fidelización de clientes. La gerente dedicaba 2 horas semanales a transferir datos entre sistemas e intentar comprender los informes contradictorios. Esa retroalimentación me ayudó a priorizar las funciones que incluiría en mi prototipo para la competencia. En lugar de intentar construirlo todo a la vez, me centré en crear 3 módulos principales: gestión de inventario, seguimiento de ventas y programación de empleados, que demostraron cómo una integración fluida podía eliminar los problemas de transferencia de datos que Madison había descrito. El momento decisivo llegó durante una sesión de depuración particularmente difícil. Llevaba días lidiando con un problema de sincronización que provocaba que los números de inventario se actualizaran incorrectamente al procesar las ventas. Iba caminando al trabajo, repasando mentalmente posibles soluciones, cuando de repente, la respuesta se hizo evidente. En lugar de intentar actualizar el inventario en tiempo real con cada venta, podía agrupar las actualizaciones y procesarlas cada pocos minutos con un sistema de resolución de conflictos que marcaría cualquier discrepancia para su revisión manual. Era elegante, eficiente y evitaría los problemas de corrupción de datos que habían estado plagando mi prototipo. Estaba tan entusiasmado con la solución que, de hecho, corrí los últimos 10 minutos a TechFlow, ansioso por implementarla. Jennifer notó mi entusiasmo al instante. «Pareces alguien que acaba de resolver el hambre mundial», dijo. «Mejor», respondí. Abriendo ya mi código, acababa de descubrir cómo hacer que mi sistema de inventario funcionara de forma fiable. Durante la semana siguiente, todo pareció encajar. Los módulos que había estado creando por separado empezaron a comunicarse correctamente. La interfaz de usuario se volvió lo suficientemente intuitiva como para que Madison pudiera navegarla sin conocimientos técnicos. Y lo más importante, el sistema podía gestionar la complejidad de datos del mundo real que determinaría su utilidad. Para pequeñas empresas, la profesora Anderson me había encargado que probara mi prototipo con 3 negocios locales: una cafetería, una pequeña tienda minorista y un taller mecánico. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos. Pero lo más importante es que me ayudó a identificar características que no había considerado y problemas que no había previsto. La dueña de la cafetería, María Santos, se mostró especialmente entusiasmada. «Esto me ahorraría unas 10 horas a la semana», dijo después de que le explicara las funciones de programación e inventario actualmente. «Uso 3 sistemas diferentes y muchas hojas de cálculo manuales. Tener todo en un solo lugar sería increíble». Su aprobación significó para mí más que cualquier calificación que hubiera recibido. No era solo un ejercicio académico. Estaba construyendo algo que realmente pudiera mejorar la vida laboral de las personas. 2 semanas antes de la fecha límite del concurso, me topé con mi primer gran obstáculo: el módulo de programación de empleados, que funcionaba a la perfección con datos de prueba. Empezó a fallar cuando lo cargué con una programación realista y compleja, turnos que se solapaban demasiado, empleados con disponibilidad variable y cambios de última hora provocaban que el sistema generara horarios imposibles. Pasé 3 noches sin dormir intentando arreglar el algoritmo, probando docenas de enfoques diferentes. Madison me encontró en la oficina de TechFlow a las 2 de la madrugada de un jueves, rodeada de tazas de café vacías y cubierta de notas adhesivas con diagramas de lógica de programación. «Emma, te ves fatal», dijo. «¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a casa? No logro resolver este problema de programación», dije con la voz agotada. «La competición es en 2 semanas y este módulo está completamente roto». Madison se sentó a mi lado y estudió la pantalla. «Explícame qué intentas hacer». Mientras le explicaba la lógica de programación, Madison empezó a hacerme preguntas que me ayudan a ver el problema desde otra perspectiva. En lugar de intentar generar horarios perfectos automáticamente, sugirió construir un sistema que identificara conflictos y sugiriera soluciones, dejando las decisiones finales al gerente. «De todas formas, la mayoría de los dueños de negocios quieren controlar estas decisiones», señaló. «No quieren que la computadora decida quién trabaja ni qué turnos.
Solo quieren ayuda para detectar problemas y organizar la información. Ese cambio de perspectiva resolvió el problema en 2 días en lugar de construir un sistema de inteligencia artificial que pudiera reemplazar el juicio humano. Creé una herramienta que mejoraba la toma de decisiones humana, la organización de datos y la detección de conflictos. La noche anterior a la fecha límite de solicitud, presenté mi propuesta para el concurso, un plan de negocios de 47 páginas, un prototipo funcional, estudios de mercado de 15 empresas locales y proyecciones financieras que mostraban un camino hacia la rentabilidad en 18 meses. Al presionar el botón de envío, sentí una mezcla de agotamiento y euforia que nunca antes había experimentado. Durante 4 meses, había estado construyendo algo completamente mío, resolviendo problemas reales para personas reales y demostrándome a mí mismo que podía crear valor en el mundo. A la mañana siguiente, Jake pasó junto a mí mientras caminaba al trabajo con las ventanillas bajadas y la música sonando, camino a la escuela en su jeep. Por primera vez desde que compró el coche, no sentí esa punzada de resentimiento tan familiar. Iba caminando a un trabajo donde estaba aprendiendo habilidades que me ayudaban a construir algo significativo. Mientras él conducía clases de instituto que probablemente olvidaría para el verano, los resultados del concurso no se anunciarían hasta dentro de un mes. Pero, independientemente del resultado, ya había ganado algo más importante que cualquier premio. Descubrí de lo que era capaz cuando dejé de centrarme en lo que no tenía y empecé a construir con lo que tenía. Jennifer notó el cambio de actitud de inmediato. Parecías diferente, dijo durante la hora de comer, con más confianza. Creo que por fin he descubierto qué quiero hacer con mi vida, respondí. No voy a esperar el permiso de nadie para hacerlo. El periodo de espera antes de los resultados del concurso pondría a prueba esa nueva confianza de maneras que no podría haber previsto. Los resultados del concurso de innovación de la Universidad Estatal de Portland se anunciaron un jueves por la mañana a principios de mayo. Apenas 3 semanas antes de que terminara mi segundo año. Estaba en mi clase de administración de bases de datos cuando mi teléfono vibró con una notificación por correo electrónico. El profesor Anderson había advertido a todos los participantes que los resultados saldrían esa misma semana. Pero no los esperaba tan temprano. Intenté concentrarme en la clase sobre optimización de SQL. Pero me temblaban las manos mientras revisaba discretamente mi teléfono debajo del escritorio. El asunto decía, concurso de innovación de la Universidad Estatal de Portland, felicitaciones al ganador. Leí el correo electrónico 3 veces antes de que las palabras se procesaran por completo. Small Biz había ganado el primer lugar. El premio incluía $15,000 en capital inicial, 6 meses de espacio de oficina gratuito, en la incubadora de empresas de la universidad y mentoría de emprendedores exitosos del área de Portland, apenas y el resto de la clase del profesor Anderson. Al terminar, se acercó a mi escritorio con una sonrisa cómplice. Supongo que tienes buenas noticias esta mañana, dijo. Gané, dije. Todavía algo incrédulo. Small Biz ganó. No me sorprende, respondió. Tu presentación fue el concepto más pulido y listo para el mercado que he visto de un estudiante. Los jueces quedaron impresionados por lo minucioso que habías investigado el problema y lo funcional que ya era tu prototipo. Esa tarde en TechFlow, Jennifer y Madison organizaron una celebración improvisada. Jennifer había traído champán, y Madison, de alguna manera, había convencido a nuestras reuniones con clientes de que terminaran temprano para que todo el equipo pudiera participar. A Emma, dijo Jennifer, levantando su copa, quien demostró que no se necesita un fondo fiduciario ni conexiones familiares para construir algo extraordinario. Solo determinación y muy buenas habilidades de programación. La validación fue increíble. Pero aún más significativo fue el impacto inmediato que el triunfo tendría en mi vida diaria. El espacio de oficina de la incubadora de empresas me permitió finalmente dejar de trabajar con mi portátil y mis cafeterías y tener un entorno profesional para seguir desarrollando la plataforma. La financiación inicial me permitiría contratar más desarrolladores y, potencialmente, dejar parte de mis horas en TechFlow para centrarme en convertir Small Biz en una empresa real. Pero lo mejor fue que lo había hecho completamente. Solo cada línea de código, cada conversación sobre investigación de mercado, cada sesión de depuración nocturna había sido mi decisión, mi esfuerzo, mi visión. Esa noche decidí compartir la noticia con mi familia. Los encontré en la sala, donde Jake les estaba mostrando a mis padres fotos de su viaje de vacaciones de primavera a California mientras planeaban sus próximas actividades de verano. Tengo noticias, dije, interrumpiendo una discusión sobre si Jake debería ir a un campamento de baloncesto o buscarse un trabajo a tiempo parcial. ¿Qué es eso, cariño?, preguntó mi madre, levantando la vista del teléfono de Jake.
Gané el concurso de innovación del estado de Portland por una plataforma empresarial que he estado desarrollando. El premio son $15,000 en financiación y espacio de oficina. Para hacer crecer la empresa, la sala quedó en completo silencio. Mi padre dejó su cerveza y me miró directamente por primera vez en semanas. ¿Qué ganaste ahora? Dijo de un concurso de startups. Creé una plataforma de software que ayuda a las pequeñas empresas a gestionar sus operaciones de forma más eficiente. Los jueces la seleccionaron como la iniciativa estudiantil más prometedora entre más de 60 solicitudes. Jack bajó el teléfono, prestando atención de espera. ¿Emprendes una empresa? Estoy emprendiendo una empresa, corregí. Llevo 4 meses trabajando en esto. Desarrollando el prototipo, mientras me mantengo al día con las clases y mi trabajo en TechFlow. La expresión de mi madre pasó de la confusión a algo cercano a la preocupación. Emma, no mencionaste nada de esto antes. ¿Cuándo has tenido tiempo para trabajar en un negocio? Ya estás muy ocupada con la escuela y el trabajo. He estado aprovechando mi tiempo libre. Dije que tarde por la noche, los fines de semana, mientras caminaba al trabajo y de vuelta. Encontré un problema que necesitaba solución y descubrí cómo hacerlo. Mi padre se inclinó hacia adelante, con su instinto empresarial claramente activado. ¿Qué tipo de plataforma? ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Quiénes son tus competidores? Durante los siguientes 20 minutos, les expliqué la suite de pequeñas empresas, el estudio de mercado que había realizado, la arquitectura técnica que desarrollé y el modelo de negocio que planeaba implementar. Mis padres me escuchaban con creciente atención, haciendo preguntas cada vez más sofisticadas sobre las proyecciones de ingresos, los costos de adquisición de clientes y los desafíos de escalabilidad. Esto suena legítimo, dijo mi padre, lo cual supongo que era lo más parecido a un elogio que podía esperar de él. Sin embargo, 15,000 no es mucho para una startup tecnológica. Necesitarás mucha más financiación para convertir esto en un negocio real. Lo sé, dije. El programa universitario incluye conexiones con inversores ángeles y empresas de capital riesgo en Portland. El plan es usar esta financiación inicial para desarrollar un prototipo más sólido y captar a nuestros primeros clientes y luego recaudar una ronda más grande, basándonos en la atracción demostrada en el mercado. Jack había estado inusualmente callado durante toda la conversación. Finalmente habló. Así que has estado caminando al trabajo todos los días mientras construías un negocio que podría hacerte rico. Dije que aún está en una etapa muy temprana y que la mayoría de las startups fracasan, pero sí. He estado usando el tiempo que de otro modo se perdería en el tráfico o en el transporte público para analizar problemas empresariales y desafíos técnicos. La ironía de la situación era casi cómica. Durante meses, mis padres me habían visto salir por la puerta cada mañana, sin ofrecerme ayuda ni mostrar mucho interés en lo que realmente hacía con mi tiempo. Mientras tanto, yo había estado desarrollando algo que demostraba exactamente el tipo de pensamiento emprendedor y perspicacia para los negocios que mi padre decía valorar. ¿Por qué no nos lo contaste antes?, preguntó mi madre. Podríamos haber ayudado, o al menos haberla apoyado. La miré con atención, intentando decidir hasta qué punto debía ser sincera. Nunca antes habías mostrado mucho interés en mis proyectos académicos ni en mis actividades laborales. Supuse que esto sería igual. No es justo. Emma, mi padre dijo, siempre hemos apoyado tu educación. Has pagado parte de mi matrícula. La corregí. Pero apoyar algo significa mostrar interés, hacer preguntas, celebrar los logros. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron sobre lo que estoy aprendiendo en mis clases o en qué estoy trabajando en TechFlow? Otro silencio incómodo llenó la sala. Jack se movió incómodo, reconociendo claramente la verdad en lo que decía. Bueno, ahora nos interesa, dijo mi madre. Es una noticia emocionante y queremos participar de ahora en adelante. Lo agradezco, dije. Pero ya he creado el sistema de apoyo que necesito. Jennifer me está asesorando en el aspecto técnico. Medis me ayuda con el diseño de la experiencia del usuario y el profesor Anderson es mi asesor académico. El programa universitario me conectará con inversores y expertos del sector. La expresión de mi padre se endureció ligeramente. La familia debe ser lo primero. Emma, tenemos experiencia empresarial que podría ser valiosa para tu proyecto. ¿Dónde estaba ese apoyo familiar cuando caminaba al trabajo bajo la lluvia durante 8 meses? Pregunté en voz baja. ¿Dónde estaba la mentoría empresarial cuando intentaba compaginar una carga académica completa con un trabajo a tiempo parcial? Me dijiste que necesitaba resolver las cosas por mi cuenta. Y lo hice. El peso de mis palabras pareció caer sobre la habitación, como una manta pesada, por primera vez. Creo que mis padres empezaban a comprender que su negligencia benigna tenía consecuencias más allá de herir sus sentimientos. Jack rompió la tensión con una pregunta que sorprendió a todos.
Puedo ver la plataforma que construiste. Saqué mi portátil y pasé los siguientes 15 minutos explicándole las funciones de Smallville Suite. Las preguntas fueron bastante reveladoras y disfruté la oportunidad de demostrarle lo que había estado haciendo a alguien que sentía genuina curiosidad. En lugar de calcular posibles beneficios. Esto es genial, Emma, dijo cuando terminé la demostración. No tenía ni idea de que supieras construir cosas así. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Respondí, sin amargura, llevo aprendiendo a programar desde la secundaria. Pero no donde nadie me prestaba atención. Esa noche, mientras subía a mi habitación, oí a mis padres hablar en voz baja sobre la noticia. No entendía las palabras, pero el tono sugería que por fin empezaban a reconocer que su hija responsable y autosuficiente había estado construyendo algo importante mientras ellos centraban su atención en otras cosas. A la mañana siguiente, Jack llamó a la puerta de mi habitación antes de que me fuera a clases. «Hola, Emma», dijo. «Quería felicitarte. Lo que construiste es realmente impresionante. Y lamento no haberte preguntado antes». Su disculpa significó más para mí que el repentino interés de mis padres en mis proyectos empresariales. Jack reconocía que nuestra dinámica familiar había sido injusta y ese reconocimiento se sintió como el comienzo de una relación diferente entre nosotros. Mientras caminaba hacia el campus esa mañana, me di cuenta de que ganar el concurso me había dado algo más valioso que financiación o espacio de oficina. Finalmente, me había proporcionado una prueba irrefutable de mis capacidades que ni siquiera mis padres podían pasar por alto ni minimizar. Pero lo más importante, me había demostrado que no necesitaba su validación para tener éxito. Había construido algo significativo con el apoyo de personas que creyeron en mi potencial desde el principio. Las semanas posteriores a mi victoria en el concurso trajeron un cambio drástico en la dinámica familiar, que fue a la vez una validación y una profunda incomodidad. De repente, mis padres estaban profundamente interesados en cada aspecto del desarrollo de Smallville Suite. Mi padre, que apenas había reconocido mi existencia durante meses, ahora me hacía preguntas detalladas sobre mi modelo de negocio y me ofrecía consejos no solicitados sobre cómo escalar estrategias, ¿sabes? Emma dijo durante la cena, 2 semanas después de mi victoria, tengo contactos en la comunidad empresarial Regional que podrían estar interesados en lo que estás desarrollando. Mi empresa trabaja con docenas de pequeños fabricantes que podrían beneficiarse de un mejor software operativo. La oferta debería haber parecido de apoyo, pero en cambio, me pareció calculada. Durante 8 meses, me vio luchar con el transporte, a un trabajo donde estaba aprendiendo habilidades valiosas, sin ofrecerse jamás a usar su red profesional para ayudarme a encontrar mejores oportunidades. Ahora que mi proyecto contaba con validación externa y un potencial de crecimiento financiero, sus contactos empresariales estaban repentinamente disponibles. Agradezco la oferta, dije con cautela, pero estoy trabajando con el programa de incubación de empresas de la universidad para identificar clientes y socios potenciales. Han establecido procesos para establecer esas conexiones de forma que se protejan los intereses de la empresa. Mi madre intervino con su propia sugerencia. ¿Qué tal una inversión familiar? Podríamos proporcionar financiación adicional para ayudarte a crecer más rápido. Casi me atraganto. Eran los mismos padres que alegaron limitaciones económicas cuando necesitaba ayuda para conseguir transporte fiable al trabajo. Ahora se ofrecían a invertir en mi negocio. ¿Cuánto estabas pensando?, pregunté, más por curiosidad que por interés genuino. Probablemente podríamos invertir entre 5,000 y 10,000, dijo mi padre, a cambio de una pequeña participación. Por supuesto. Sería bueno que tu familia participara como accionista. La cantidad era reveladora. Estaban dispuestos a invertir en mi concepto de negocio, que ya había demostrado su eficacia, aproximadamente la mitad de lo que habían gastado en el Jeep de Jack. Y lo más importante, lo presentaban como un favor, a la vez que se posicionaban para beneficiarse económicamente de un trabajo que nunca habían apoyado. ¡Qué generoso!, dije, pero no busco inversores ahora mismo. El programa de financiación y mentoría de la universidad me ayudará a alcanzar el siguiente hito y entonces conseguiré una ronda de financiación adecuada de inversores profesionales. Los inversores profesionales aceptarán participaciones mucho mayores. Mi padre señaló que el dinero familiar viene con menos condiciones. Lo miré directamente. ¿De verdad? Porque no se me ocurren muchas cosas en nuestra familia que hayan sido sin condiciones. El comentario creó un silencio incómodo que Jack finalmente rompió. ¿De qué tipo de condiciones estás hablando? Era la oportunidad que había estado esperando. Pero ahora que estaba aquí, no estaba seguro de cuán directo ser. Mis padres se esforzaban por apoyarme, aunque sus motivaciones parecían contradictorias. Quemar puentes por completo puede ser satisfactorio en el momento, pero contraproducente a largo plazo.
Solo quiero decir que he aprendido a ser muy cuidadosa. Al mezclar negocios y relaciones familiares, dije diplomáticamente, el programa universitario mantiene las cosas limpias y profesionales. Durante los días siguientes, los intentos de mis padres de involucrarse en mi éxito se volvieron cada vez más incómodos. Mi madre empezó a mencionar mi éxito empresarial a vecinos y amigos, presentándose como la madre orgullosa que siempre supo que estaba destinada al éxito empresarial. Mi padre empezó a ofrecerme consejos empresariales en conversaciones informales, intentando claramente posicionarse como una figura de mentor a pesar de no haber mostrado ningún interés previo en mi desarrollo profesional. El punto de inflexión llegó durante una barbacoa familiar el fin de semana antes de que me mudara a las oficinas de la incubadora de empresas de la universidad. Varios amigos y vecinos de mis padres habían sido invitados y enseguida me di cuenta de que la reunión estaba diseñada en parte para mostrar mi logro a su círculo social. Emma fundó una empresa de tecnología. Mi madre anunció a los invitados reunidos. Ganó un concurso en la Universidad Estatal de Portland y recibió financiación para desarrollar su plataforma. ¡Qué emocionante!, dijo la señora Peterson desde el otro lado de la calle. Debe ser maravilloso tener una hija tan emprendedora. ¿Acaso aprendió su sentido comercial de ti? Robert, mi padre, sonrió de una manera que me revolvió el estómago. Siempre hemos animado a nuestros dos hijos a pensar de forma independiente y a perseguir sus pasiones. El éxito de Emma es un reflejo de los valores que hemos intentado inculcar en nuestra familia. Me disculpé y me encontré con Jack junto a la parrilla, dándole la vuelta a las hamburguesas con cara de shock. ¿Me oyes?, le pregunté en voz baja. Es bastante raro, admitió. Actúan como si hubieran apoyado tu idea de negocio todo el tiempo. Es una historia revisionista, dije. Hace 6 meses. Papá me dijo que necesitaba encontrar mi propio transporte porque la vida no es justa. Ahora se atribuye el mérito de enseñarme a ser independiente. Jack dejó la espátula y me miró con seriedad. Emma, tengo que decirte algo. Cuando mencionaste por primera vez que ganaste el concurso, no dije nada porque no sabía cómo sacarlo a colación, pero he estado pensando en lo diferentes que han sido nuestras experiencias. ¿A qué te refieres? O sea, me lo han dado todo, dijo. El jeep, la planificación universitaria, el dinero para gastos, la suposición de que mis actividades e intereses importan. Nunca tuve que esforzarme para conseguir nada de esto. Y nunca pensé realmente en lo que eso significaba hasta que vi cuánto te has esforzado solo para conseguir el apoyo básico. Su honestidad me sorprendió. Había asumido que Jack no era consciente del favoritismo o simplemente se sentía cómodo aceptándolo. Me he estado preguntando, continuó, si conseguirlo todo tan fácilmente realmente me ha hecho daño. Has desarrollado todas estas habilidades: programación, planificación empresarial, resolución de problemas bajo presión. Realmente no puedo hacer nada más que jugar al baloncesto y sacar buenas notas cuando alguien me presiona. Antes de que pudiera responder, mi padre se acercó con uno de sus compañeros de trabajo. Emma, me gustaría presentarte a Mike Henderson. Tiene 3 talleres mecánicos en la zona de Portland y podría estar interesado en tu plataforma de negocios. Mike me estrechó la mano con entusiasmo. Tu padre me dice que has creado algo que podría ayudar a las pequeñas empresas a gestionar sus operaciones de forma más eficiente. Me encantaría saber más al respecto. Pase los siguientes 15 minutos explicándoles Small Suite a Mike, quien hizo preguntas reflexivas y pareció realmente interesado en él. Funciones de programación y gestión de inventario. Era justo el tipo de conversación que podría llevar a una relación piloto con un cliente. Esto parece que podría resolver problemas reales para mi negocio, dijo Mike cuando terminé mi explicación. ¿Cómo podemos seguir adelante con las pruebas? Te daré mi información de contacto, dije, y podemos programar una demostración más detallada la semana que viene. Mientras Mike se alejaba, mi padre me dio una palmada en el hombro. ¿Ves? Te dije que mis contactos comerciales podrían ser valiosos. Las tiendas de Mike son justo el tipo de clientes que necesitas. La presunción en su comentario era asombrosa. Se estaba atribuyendo el mérito de la presentación, mientras se posicionaba como parte integral de mis esfuerzos de desarrollo empresarial. Papá, dije, manteniendo la voz serena, agradezco que me la hayas presentado, pero necesito ser claro en algo. Este negocio es mío. Yo lo construí, lo estoy financiando y lo estoy dirigiendo. Agradezco que me presenten a clientes potenciales, pero no busco socios comerciales ni asesores de la familia. Su expresión pasó del orgullo a la irritación de Emma. Estoy tratando de ayudarte. Tener éxito está siendo innecesariamente rígida al aceptar apoyo. ¿Dónde estaba ese apoyo hace 8 meses cuando caminaba al trabajo bajo la lluvia? Pregunté.
¿Dónde estaba la ayuda cuando intentaba compaginar la escuela y el trabajo sin transporte confiable? Me dijiste que necesitaba ser autosuficiente. Así que me volví autosuficiente. No puedes decidir involucrarte de repente ahora que hay un potencial positivo en mi madre, que había estado escuchando desde cerca. Se unió a la conversación. Siempre hemos estado orgullosas de ti, Emma, que no lo expresáramos como querías no significa que no te apoyáramos. Apoyar habría sido mostrar interés en mis proyectos antes de que ganaran premios. Respondí. Apoyar habría sido ofrecer ayuda cuando la necesitaba, no cuando podías beneficiarte. Jack, que había estado observando el intercambio con evidente incomodidad, sorprendió a todos al hablar. Tienen razón. Dijo sobre no haberme apoyado antes. He estado pensando en ello desde que Emma ganó el concurso y prácticamente ignoramos. Todo lo hacía hasta que empezó a impresionar a los demás. Mis padres se giraron para mirar a Jack con expresiones de sorpresa y preocupación. Jack, eso no es justo. Dijo mi madre. Siempre nos han importado sus logros. ¿Y a ti? Preguntó Jack, porque puedo decirte exactamente cuánto costó mi Jeep. ¿Cuánto gastas en mis actividades del último año y cuánto has presupuestado para mis gastos universitarios? ¿Puedes decirme cuánto gastó Emma en libros de texto este año? ¿Cuántas horas trabaja en TechFlow o cuál es su promedio? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis padres claramente no tenían ni idea de ninguno de esos detalles. A pesar de que vivía en la misma casa y cenaba con ellos casi todas las noches. La cuestión no es que debas saber todos los detalles de mi vida, dije, la cuestión es que deberías haber mostrado suficiente interés como para saber algunos. En cambio, usaste mi independencia como excusa para centrar tu atención en otra cosa. El rostro de mi padre estaba rojo de ira y vergüenza. Te criamos para ser autosuficiente. Emma, lamento si eso te hirió, pero está claro que te salió bien. Funcionó, estuve de acuerdo, pero no por tu filosofía de crianza. Funcionó porque tuve mentores como Jennifer y el profesor Anderson, quienes realmente apoyaron mi desarrollo. Funcionó porque encontré personas que creyeron en mi potencial antes de tener nada que demostrar. La barbacoa continuó a nuestro alrededor. Pero la conversación cambió por completo la dinámica de nuestras relaciones familiares. Por primera vez, Jake cuestionaba el favoritismo que siempre había aceptado y mis padres se veían obligados a afrontar la realidad de cómo habían tratado a sus hijos de manera diferente. Esa noche, mientras empacaba mis cosas para mudarme a la oficina de la incubadora de empresas la semana siguiente, sentí una compleja mezcla de emociones. Estaba orgullosa de lo que había logrado y entusiasmada con el potencial de Smallville Suite, pero también me entristecían las relaciones familiares que se habían visto dañadas por años de trato desigual y atención selectiva. La diferencia era que ahora tenía pruebas de mis propias capacidades que nadie podía menospreciar ni pasar por alto. Que mi familia aprendiera a relacionarse conmigo de manera diferente en el futuro era su decisión. Pero mi éxito ya no dependía de su reconocimiento ni de su apoyo. Había construido algo significativo completamente bajo mis propios términos, y ese logro me pertenecía independientemente de cómo reaccionaran los demás. 18 meses después, me encontraba frente a los ventanales de mi oficina de Seattle, observando cómo la niebla matutina se disipaba en la bahía de Elliott. La vista seguía maravillándome, no porque fuera lujosa, sino porque representaba una decisión que había tomado enteramente por mí mismo. Smallville Suite había crecido más allá de lo que había imaginado durante aquellas noches programando en mi dormitorio universitario. Ahora atendíamos a más de 2,000 pequeñas empresas en todo el noroeste del Pacífico con un equipo de 2 empleados y oficinas en Seattle y Portland. Nuestra plataforma se había convertido exactamente en lo que había imaginado, una solución integral que eliminaba el caos de software que aquejaba a los propietarios de pequeñas empresas. El mes pasado, cerramos una ronda de financiación de serie A de $3,2 millones, liderada por una firma de capital riesgo especializada en soluciones de software empresarial. Pero la verdadera transformación había sido interna, la estudiante universitaria ansiosa y en busca de aprobación, que solía caminar 45 minutos al trabajo bajo la lluvia, se había convertido en alguien que reconocía su propio valor independientemente del reconocimiento de los demás. El proceso de sanación no había sido lineal ni fácil. Hubo noches en las que afloraban viejos patrones de inseguridad, momentos en los que me sorprendía buscando la validación de personas cuyas opiniones no deberían importar. Encontré a una terapeuta en Seattle, Ladra Reynolds, que me ayudó a comprender que el comportamiento de mis padres nunca se había centrado en mi valor ni en mi potencial. Algunos padres, explicó durante una de nuestras sesiones, simplemente son incapaces de ver a sus hijos como individuos separados de sus propias necesidades y suposiciones. Esa limitación les pertenece a ellos, no a ti. Esas palabras fueron transformadoras.
Me ayudaron a replantear 2 décadas de experiencias desde la comprensión. En lugar del resentimiento, estaba aprendiendo a reconocer el dolor sin dejar que definiera mis futuras relaciones o decisiones empresariales. El cambio más inesperado fue mi relación con Jake. Después de aquella barbacoa, algo cambió en su perspectiva. Me llamó 2 semanas después para preguntarme si podíamos tomar un café cuando yo volviera a Portland para una reunión de negocios. He estado pensando en lo que dijiste, me contó durante esa conversación sobre cómo me lo dieron todo mientras tú tenías que trabajar para conseguirlo todo. Creo que, en realidad, me dolió más de lo que me ayudó. Jake tomó la difícil decisión de rechazar la oferta de mis padres de pagarle el viaje de vacaciones de primavera a Europa durante el último año de secundaria. En cambio, consiguió trabajo en una tienda local de artículos deportivos y estaba ahorrando para pagar sus propios gastos universitarios. Cuando mis padres protestaron diciendo que no necesitaba trabajar, se mantuvo firme. Quiero intentar hacer las cosas como Emma. Les dijo, quiero ver de qué soy capaz cuando tenga que resolver las cosas por mí mismo. Jake cursaba 2º año. En la Universidad Estatal de Oregón, se especializaba en negocios y trabajaba a tiempo parcial en una startup en Corvallis. Se había convertido en uno de los mayores promotores de Small Suite, recomendando nuestra plataforma a varias pequeñas empresas de sociedad universitaria. Nuestra relación se había convertido en una auténtica amistad basada en el respeto mutuo. En lugar de la dinámica competitiva que habían fomentado nuestros padres, mi relación con mis padres se volvió más complicada después de la confrontación de la barbacoa. Intentaron varias veces redefinir su papel en mi éxito. Mi padre me había sugerido unirme al consejo asesor de Small Suites para brindar asesoramiento empresarial con experiencia. Mi madre había intentado concertar entrevistas con revistas de negocios locales, presentándose como la madre comprensiva que siempre había alimentado mi espíritu emprendedor. Yo había establecido límites claros, manteniendo un contacto educado pero limitado, y negándome a fingir que nuestra historia había sido diferente. Hablábamos mensualmente por teléfono y visitaba Oregón en días festivos importantes. Pero las visitas eran breves y cuidadosamente estructuradas. Ladrar Reynolds me había ayudado a comprender que perdonar no significaba fingir que el dolor no había ocurrido, sino elegir no dejar que controlara mis decisiones futuras. No les debes la historia de éxito que intentan atribuirse. Me había dicho, tu historia te pertenece solo a ti. La Fundación Small Suite se había convertido en una de mis mayores fuentes de propósito. Con el 5% de nuestros ingresos, ofrecíamos becas tecnológicas y programas de mentoría para estudiantes que, como yo, estaban decididos a triunfar a pesar del limitado apoyo familiar. La fundación no solo cubría la ayuda para la matrícula, sino que también proporcionaba computadoras portátiles, licencias de software y oportunidades de prácticas en empresas tecnológicas locales. Madison se había unido a Small Suite como nuestra directora de éxito del cliente tras graduarse de la Universidad Estatal de Oregón. Jennifer había dejado TechFlow para convertirse en nuestra directora de tecnología, aportando su experiencia en arquitectura de sistemas para ayudarnos a escalar eficientemente. El profesor Anderson formó parte de nuestro consejo asesor, brindándonos la misma orientación reflexiva a nuestra empresa que me había brindado a mí cuando era estudiante. Estas personas, junto con mi equipo y mi hermano, se convirtieron en la familia que creé. Celebramos juntos los lanzamientos de productos. Nos apoyamos mutuamente en los desafíos empresariales y compartimos nuestras victorias profesionales. Era una familia diferente a la que yo había conocido, pero se basaba en el respeto genuino y la inversión mutua en el éxito de cada uno. La lección más importante que aprendí fue que la verdadera confianza no proviene de la aprobación de los demás, sino del profundo conocimiento de tus propias capacidades. Cada vez que mis padres me decían que resolviera las cosas por mi cuenta, cada vez que priorizaban la conveniencia de Jake sobre mis necesidades, sin darse cuenta, habían ayudado a forjar la resiliencia que finalmente me condujo al éxito. Quienes están destinados a apoyarte lo hacen sin que se lo pidas, escribí en una entrada reciente de mi blog para jóvenes emprendedores. Y a veces, quienes más deberían ayudarte son quienes te enseñan a mantenerte firme por ti mismo. El mes pasado, recibí un mensaje inesperado de mi padre. Al parecer, Jake le había hablado de un restaurante local que tenía dificultades con la gestión del inventario y le había sugerido que contactara con Small Suite para obtener ayuda. El dueño del restaurante, tras implementar nuestra plataforma, había visto una reducción del 30% en el desperdicio de alimentos y había ahorrado más de 10 horas semanales en tareas administrativas. Quería que supieras, decía el mensaje de mi padre, que lo que has creado realmente ayuda a la gente. Estoy orgulloso de lo que has logrado. El mensaje era sencillo, pero representaba algo que había esperado años escuchar.
no el orgullo, calculado que search tras la validación externa, sino el reconocimiento genuino del valor que había creado. No borraba el pasado, pero sugería la posibilidad de una relación diferente en el futuro. A medida que la mañana en Seattle se aclaraba y mi equipo empezaba a llegar a nuestra reunión semanal de estrategia, reflexioné sobre lo lejos que había llegado desde aquel joven de 19 años que caminaba al trabajo bajo la lluvia de Oregón. El camino había sido doloroso a veces, pero no lo cambiaría. Cada desafío me había moldeado, cada decepción me había redirigido hacia algo mejor. Y cada momento que pasé creyendo en mí mismo cuando nadie más lo hacía fortaleció mi determinación. La sala de conferencias se llenaba de personas brillantes que habían decidido unirse a la misión de Small Business. Medis revisaba los informes de comentarios de los clientes. Jennifer esbozaba nuestra hoja de ruta técnica para el próximo trimestre. Nuestra nueva incorporación, recién graduada de la Universidad Estatal de Portland, presentaba mejoras en la interfaz de usuario que harían nuestra plataforma aún más intuitiva para usuarios sin conocimientos técnicos. No eran solo empleados, eran colaboradores en la construcción de algo significativo. La cultura empresarial que habíamos creado era todo lo que había deseado para mi propia familia. Reconocimiento basado en la contribución. Apoyo incondicional y celebración del crecimiento individual con objetivos compartidos. ¿Alguna vez te has sentido ignorado por quienes deberían haber sido tu mayor apoyo? ¿O has descubierto a tu propia familia elegida que realmente aprecia tu potencial? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te resonó, dale a me gusta. Suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar saber que su valor no se determina por el reconocimiento de los demás. Gracias por seguir mi camino, desde caminar al trabajo hasta construir una empresa que atiende a miles de pequeñas empresas. Recuerda, a veces el mayor éxito proviene de aprender a creer en ti mismo cuando nadie más lo hace. Y a veces, quienes te subestiman terminan brindándote la mayor motivación para demostrarles que están equivocados. No para su beneficio, sino para el tuyo. El camino puede ser largo, pero cada paso te enseña algo sobre tu propia fuerza. Sigue caminando, sigue construyendo y sigue creyendo en lo que eres capaz de crear.